que si Dios le permitió tener algo a usted no es suyo. El legalismo, hermano. El legalismo. Cuando nosotros practicamos de pronto alguna cosa que a muchos le cuesta trabajo, voy a meterme por este lado, no quiero ofender, ¿no? Pero vamos. Por ejemplo, si usted conoce un hermano que sea legalista, no lo deseche, ore por él. El hecho de que somos adventistas y guardamos el sábado, ya estamos salvos. Bien, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Amén. Un feliz santo sábado para todos. Amén. Maranata. Cristo viene. Maranata. Gloria a Dios. Qué gozo, mis hermanos, estar nuevamente en esta hermosa iglesia, iglesia Maranata, dispuesto en esta mañana a trazar el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Créanme, mis amados hermanos, que el primer beneficiado es este servidor. Porque cuando nosotros preparamos un mensaje, el primero que se beneficia es el que lo prepara. O si no, no tendría ningún sentido. Amén. Vamos a volver a la lectura inicial, que es en Mateo capítulo 11, versículo 29. Mateo capítulo 11, versículo 29. Voy a esperar ahí que busquen en su Biblia, me confirman con un amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, como todos, que debemos tener como iglesia, y eso es sobre la humildad. Amén. ¿Sobre qué vamos a estudiar hoy? Sobre la humildad. Por eso el Señor dice: y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ser humilde es una virtud. Es una virtud. Yo recuerdo cuando empecé en los caminos del Señor. Ustedes saben que yo empecé como evangélico, pero allí en esa iglesia evangélica llegamos un día, ya son muy jocosos. Allá usted a todo momento está en gloria al Señor, aleluya, amén. ¿Quién vive Cristo y a su nombre gloria? Bueno, eso es un gozo muy bonito, ¿no? Pero a veces también se le dice amén a todo y gloria a Dios a todo. Pero en uno de esos momentos dijo el pastor: ¿cuántos en esta mañana acá son humildes? Y toda la iglesia levantó la mano. Entonces dijo el pastor: ya bájenla, porque ya dejaron de ser humildes. Cuando nosotros somos humildes, no lo decimos nosotros mismos, ni nos caracterizamos como unas personas humildes. La humildad la ven los demás en nosotros, en el servicio que nosotros prestamos como cristianos, como hijos de Dios, cuando reflejamos a Cristo en nuestras vidas, en todo lo que hagamos, en las obras, en cómo hablamos, en cómo nos expresamos con los demás, en cómo soportamos las situaciones cuando las estamos enfrentando. Amén. Aquí tengo un significado de la humildad. La humildad es una virtud humana que consiste en conocer y aceptar nuestras propias limitaciones. Mire de dónde viene la humildad, ¿cierto? Y aceptar nuestras propias limitaciones, debilidades y errores, actuando siempre con modestia y sin creernos superiores a los demás. No tiene ninguna relación, escúcheme, la humildad no tiene ninguna relación con la pobreza. Ay, es que ese hombre es humilde porque es pobre. No, no tiene ninguna relación. Pero, ¿qué significa ser humilde? Vamos a mirar algunas cositas de qué significa ser humilde, algunos apuntes. Ser humilde significa reconocer nuestros errores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos aquí en esta mañana reconocemos que nos equivocamos? Muy bien. Escuchar las ideas de los demás y entender que siempre hay algo nuevo por aprender. Bien. No buscar ostentación. ¿Por qué no buscar ostentación?
es valorar los logros propios y ajenos sin necesidad de presumir o de alardear. Cuando yo hago algo, es que yo hice, es que yo hago esto y es que yo sí hago esto. No. Hay que conservar un perfil que solamente los demás digan qué es lo que es uno y no uno. Recuerde que los demás siempre son los que nos califican, ¿cierto? ¿Qué significa ser humilde? Tratar también a los demás con respeto, ¿ya? Ver a las demás personas al mismo nivel, sin inferioridad ni superioridad. Eso significa ser una persona humilde. Ahora, ¿qué no es humildad? Vamos a mirar qué no es humildad. La humildad no es pobreza, hermano. Como veníamos diciendo, no es pobreza. La humildad no es baja autoestima. O sea que porque lo vean a usted, ay, ese hombre es un hombre humilde. O porque lo vean con una ropa viejita, no, es que él es un hombre humilde. O que usted va a la casa y una casa en obra negra, es que él es un hombre de baja condición o una mujer de baja condición. No, eso no se relaciona con la humildad. También la humildad no es ocultar nuestros talentos. Es que yo no saco este talento a reducir, ni este don a reducir porque yo soy humilde. No, eso no es humildad. Humildad es siempre mantenerse bajo los preceptos que Cristo Jesús nos dio para que cada uno los asumamos y seamos como Él. Amén. Muy bien, ya que tenemos claro qué es la humildad o qué es ser humilde, vamos a entrar en el mensaje de esta mañana, de qué es ser una persona humilde. Amén. Muy bien, vamos a empezar. La humildad, mis hermanos, es el camino que nos lleva al cielo. Y es el camino también que mientras que vamos al cielo, nos conecta con el cielo. Amén. Pues les digo, ser humilde no es andar así a toda hora, ay, aparentando, es que yo tengo... Hermano, ¿usted por qué camina así? Es que yo soy humilde. No, eso no es humildad. Vamos a mirar qué nos dice Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Aquí en la versión que yo tengo, dice de la siguiente manera: ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia, y amar con misericordia y humillarte ante Dios. Eso es lo que pide Dios de nosotros: amar, tener misericordia y humillarnos ante Él. Allí en el Evangelio según San Mateo hay un versículo donde dice que el que se humilla ante Dios, ante los hombres, será ¿qué? Engrandecido. Pero el que se enaltece ante Dios, ante los hombres, será humillado. Por eso nosotros debemos demostrar nuestra lealtad y humillación a Dios cada día, reconociendo que por Él es que nosotros vivimos, que Él es el que nos sustenta, que Él es el que cada día provee para nuestras necesidades. Cuando nos humillamos ante el que debemos humillarnos, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, usted está reconociendo que el Señor le está dando una humildad, que es la de postrarse ante Él, no ante ningún hombre, sino ante Dios. Cuando usted reconoce que Él es el que le puede dar la provisión, usted le pide a Él, antes de ir a cualquier otra persona, antes de ir al banco, antes de ir donde la persona que presta plata, usted al primero que debe llevarle su petición es a Dios, porque Él es el que se encarga de tocar los corazones. Cuando usted le dice: Señor, yo me humillo ante ti porque reconozco que usted es mi sustentador, y le lleva la petición: Señor, necesito que usted me ayude, necesito que usted me provea porque tengo X o Y necesidad. Créame que el Señor coloque en los corazones de algún hermano, alguna persona o alguna persona que usted no conoce,
para que le supla esa necesidad que usted tiene, porque reconoce con humildad que el único que le puede suplir es Cristo Jesús. Cuando nosotros creemos autosuficientes, ya la humildad no la tenemos, porque decimos, yo ese problema lo soluciono por mí mismo, yo lo puedo hacer solo, yo no necesito de usted, yo no necesito de nadie. No, debemos reconocer que todos necesitamos primeramente de Dios, pero también todos debemos ayudarnos. Debemos reconocer eso, porque nosotros en este mundo, aunque decimos que nacimos solos y que solo nos vamos, siempre cuando hay un niño que nace, siempre están unos doctores para recibirlo y siempre hay una madre esperándolo para darle el abrigo, para darle su primer abrazo, su primer beso, y si es necesario cambiarle o colocarle su primer pañal. Eso es lo que nosotros debemos reconocer. Entonces, el Señor lo que busca en nosotros es que hagamos justicia, que amemos, que practiquemos la misericordia y que nos humillemos ante Él, que eso es lo mejor. Pero el mejor ejemplo de humildad, ¿quién lo dio, hermanos? ¿Quién dio? Cristo Jesús. ¿Qué dice ahí en Mateo 11, 29? Ahí dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. También en Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 8. Vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Dice la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tremendo versículo, hermano. Ese es nuestro primer ejemplo de humildad. Él es el modelo de cómo usted y yo podemos tener esa humildad como la que Cristo refleja. También allí, en el Evangelio según San Juan, vamos a ir al Evangelio según San Juan, ahí en el capítulo 13, versículo 14, el Señor también demostró su humildad cuando lavó los pies de los discípulos. Pues si yo, el Señor y el Maestro, te he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. A ver, mis hermanos, yo creo que nosotros cada 3 meses, cuando hacemos el rito o la conmemoración de la Santa Cena, hacemos un rito de humildad. Y ese rito de humildad es cuando sabemos que nosotros debemos estar en paz con nuestro hermano, debemos estar en paz con nuestro cónyuge, que si hubieron relaciones que se desquebrajaron por el camino, es el momento de estar a paz con nuestros hermanos, lavándonos los pies los unos con los otros. Pero eso se llama el rito de humildad. Ahora, no es que tengamos que esperar para dentro de cada 3 meses. No, debemos hacerlo en el momento que sea necesario hacerlo. Pero es algo que debemos nosotros hacer, ese acto de humildad. Vea que Pedro le dijo al Señor, no, Señor, yo no voy a dejar que usted me lave los pies. Le dijo el Señor, Pedrito, si usted no deja que yo te lave los pies, no vas a estar conmigo allí en el reino de los cielos. Entonces Pedrito dijo, no, Señor, pues entonces báñeme si es necesario todo. Dice el Señor Jesús, yo no vine a ser servido, sino a servir. Nosotros, como hijos de Dios, humildemente tenemos que ser buenos servidores, ir a atender a aquellos que están necesitando de Cristo Jesús, porque por medio de quienes se revela Cristo Jesús al mundo, por medio de sus siervos.
Por eso debemos pedir todos los días al Espíritu Santo que forme la mente de Cristo en cada uno de nosotros, para que nosotros podamos servir como Él sirvió cuando estuvo en medio de nosotros. Amén. También otro ejemplo de humildad, Moisés. Qué hombre tan humilde Moisés, y es un prototipo de Cristo Jesús. Vamos a ir a Números, capítulo 12, versículo 3. Números, capítulo 12, versículo 3. Y allí nos viene dando una referencia de quién era Moisés. Números, capítulo 12, versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Cómo era Moisés? Era un hombre manso, más que todos los hombres que habían ¿dónde? Sobre la tierra. Oigan, qué mansedumbre la de ese hombre. Por algo Dios lo eligió. Vivió en Egipto hasta los 40 años. Salió hacia el desierto a ser preparado durante otros 40 años. Después el Señor lo llamó para que sacara a su pueblo de Egipto y lo llevara por el desierto durante otros 40 años. Y era un pueblo rebelde. Un pueblo que, a pesar de haber visto los milagros del Señor desde antes de sacarlos de allí de Egipto y de llevarlos y pasar por el medio del Mar Rojo, pasar el Mar Rojo y el Señor les dio agua de beber, y todavía así eran hombres caprichosos y rebeldes que, aún habiendo avanzado, querían devolverse a Egipto a seguir en la misma esclavitud y en la misma servidumbre. Y Él debía aguantarles todo debía aguantarles. Tremendo, ¿cierto? Pero también Moisés fue un hombre humilde, porque recibió el consejo de su suegro Jetro, cuando le dijo: mire, las cargas son muchas, usted no puede lidiar con todo, y le voy a dar un consejo para que usted pueda suavizar las cargas. Y él le recibió el consejo y puso líderes, sobre 10, sobre 100, para que a él solamente le llegaran los problemas más difíciles de solucionar. Y fue humilde porque recibió el consejo. Ahora, ¿quién de nosotros que estemos de pronto en una dificultad, o que estemos manejando personal, o que haya una situación que no podamos nosotros llevar, se nos acerque una persona y nos diga: mire, yo le voy a dar un consejo para que usted salga de esa situación? Y nosotros le digamos: no, pero ¿usted qué me viene a hablar a mí si usted no conoce mi problema, no conoce mi situación? Nosotros, como hijos de Dios, debemos reconocer que también Dios nos puede enviar la solución por medio de otra persona. Puede ser usted el más estudiado, puede ser el que tenga más maestrías, puede ser usted un magíster en X o Y carrera o en lo que se desempeñe, pero siempre va usted a tener la necesidad de un consejo de una persona que en títulos puede estar debajo de usted. Eso es ser humilde. Mire Moisés, la humildad que él tuvo. Ese hombre fue humilde hasta el final, porque cuando él llegó y lo llevó allá hasta la frontera para entrar a la tierra Canaán, el Señor le dijo: Moisés, aquí ha terminado su tarea. Y él no se puso a decir: Señor, pero es que yo quería entrar a la tierra. No empezó a reprochar ni a replicarle, sino que él sabía, mire la humildad lo que lo lleva, él sabía que él tenía que menguar, que ya no tenía que estar, para que el que lo iba a suceder a él tuviera la oportunidad completa y el respaldo de parte de Jehová Dios. Amén. Y ese era Josué, porque él reconocía que no podían estar ahí ambos, porque el pueblo se iba a dividir. Entonces él con humildad se dijo: sí, Señor, ¿cómo no? Moisés, sube allí al monte y vas a mirar la tierra, porque en ella no vas a entrar. Y el Señor permitió de que allí pues él muriera, pero después, como premio a su humildad, lo resucitó y lo llevó al cielo, según dice el libro de San Judas. Amén. Entonces, mire que la humildad es premiada de parte de Dios. Cuando usted no busca la gloria del mundo, cuando usted no busca la fama del mundo, cuando usted hace todo por amor a los demás,
Dios le premia a usted esa humildad, esa lucha, el ser incansable por ayudar a todos sin esperar nada a cambio. Eso es una gran bendición, mis amados hermanos. Ayer mismo vamos al libro de Juan, nuevamente. Allí en Juan, capítulo 3, nos viene hablando de Juan el Bautista. De Juan el Bautista. ¿Y qué nos habla allí de Juan? Juan capítulo 3, versículo 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo, ¿qué? Mengüe. Juan debía reconocer que tenía que menguar para que Cristo creciera. Recuerden que cuando Juan el Bautista, siendo primo de Jesús, el Señor Jesús llegó allí donde Él estaba bautizando y Él se quedó mirándolo y dijo: el que viene después de mí, no soy digno ni siquiera de ¿qué? De soltarle las sandalias. Él lo bautizó y reconoció que estaba bautizando al Mesías, porque cuando Él lo bautizó, escuchó la voz del cielo de parte de Dios que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Por eso era necesario, Él reconoció que era necesario de Él menguar para que Él creciera. Eso se llama ¿qué? Humildad. Humildad. Uno debe reconocer que hay otro líder y que debe tomar el liderazgo de algún ministerio. Nosotros debemos hacernos a un ladito para dejarlo crecer, ayudarlo desde allí atrás, aconsejarlo, pero dejarlo que tome decisiones dirigidas por Dios y que aprenda también a liderar. En eso también debemos nosotros ser ¿qué? Humildes. Ay, pero es que Él no es capaz. No. Cuando nosotros decimos que Él no es capaz, es porque estamos creyendo en los superiores a Él. No. Si Dios lo necesita a uno, Dios lo capacita y pone al servicio nuestros líderes que nos aconsejen de cómo hacer la obra. Así como el Señor puso al lado de Él en el momento indicado a Jetro para que le dijera cómo debía hacer las cosas. Amén. ¿Cómo vamos a salir, mis hermanos? ¿Cómo vamos a salir? ¿Vamos entendiendo? Muy bien. Pero hay enemigos también de la humildad. Sí hay enemigos de la humildad. A ver, ¿cuáles serían los enemigos de la humildad? Dígame en uno solo. ¿Cuál sería? Lucifer es el enemigo de la humildad, claro. ¿Sabe por qué? Porque Lucifer en el cielo se le enorgulleció su corazón. Dígame, hijo, el orgullo, muy bien, el orgullo, bien. Pero Lucifer, ¿qué hizo en el cielo? Se enorgulleció su corazón y quería ocupar el puesto ¿de quién? De Dios allí en el cielo. Entonces, un primer enemigo de la humildad es el orgullo. El orgullo, hermanos, que el Señor reprenda al diablo. Cuando nosotros pensemos tener orgullo sobre algo, miren, nosotros debemos reconocer algo, que si Dios le permitió tener algo a usted no es suyo. Pero el orgullo, ¿a qué nos lleva a decir a nosotros? A ver, mi casa, mi carro, mi moto, mi negocio, exactamente, es que nuestros hijos, los hijos Dios nos los prestó. En cambio, cuando nos preguntan a nosotros, ¿usted dónde vive? No, en esa casita, mire, suya no es mía. Yo la estoy administrando. Me la dieron para administrarla. Ese carro me lo dieron para administrarlo. La empresa, soy el administrador de esa empresa. Ahí también se está demostrando la humildad, porque está reconociendo que nada de lo que usted tiene es suyo, sino que Dios se lo ha prestado para que usted lo administre y del cual usted tiene que entregar cuenta de esos talentos que Dios colocó en sus manos y en las mías. El orgullo es el primero y principal enemigo de la humildad. Proverbios capítulo 16, versículo 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia. ¿Qué es soberbia? Es arrogancia, es altivez. Y todo eso son prácticamente los ingredientes del orgullo. Allá la hermana dijo que Lucifer, sí, ahí nos nombra también Isaías capítulo 14, versículos
13 al 14. Vamos a Isaías a mirar. Isaías, capítulo 14. Y vamos a mirar los versículos 13 y 14. Isaías 14, versículos 13 y 14. Vea lo que dijo él. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Y mira lo que dice en el versículo 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Qué le ocurrió a Satanás por enorgullecerse y querer estar y ser semejante a Dios? Fue desechado del cielo y hoy está esperando que su final llegue. Muy bien. Otro enemigo del orgullo es la comparación. La comparación. Cuando yo me comparo con alguien. ¿Ya? Eso, vamos a ir a segunda de Corintios. Vamos a segunda de Corintios. Y vamos al capítulo 10, versículo 12. Segunda de Corintios 10, 12. Dice segunda de Corintios 10, 12. Porque no nos atrevamos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Vamos a leer el 13. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. No nos podemos comparar porque a veces creemos ser superiores a los otros. O nos comparamos con otros haciendo los que son menos que nosotros. No, debemos guardar nosotros la cordura, así como Cristo Jesús la guardó cuando estaba caminando entre nosotros. Amén. Otro enemigo del orgullo, el legalismo, hermano. El legalismo. Cuando nosotros practicamos de pronto alguna cosa que a muchos les cuesta trabajo, voy a meterme por este lado, no quiero ofender, ¿no? Pero vamos. Por ejemplo, cuando ya nosotros hemos vencido y hemos dejado de comer carne. Y de pronto tenemos algún hermano que no ha podido dejar de consumirla. Entonces nosotros nos creemos que estamos por encima de él. Y que el hermanito, porque todavía consume X o Y alimento y no ha logrado una verdadera reforma pro salud, entonces ya está perdido. Eso se llama legalismo, hermano. Legalismo. Porque nosotros, el Señor no nos mandó a vivir ni a ser salvos por el legalismo. Somos salvos por fe y por gracia, y eso es en Cristo Jesús. Recordemos eso. La primera medida de salvación es Cristo Jesús, porque no hay otro nombre, sobre todo nombre, sino Cristo Jesús. Es por el único que podemos tener salvación. El legalismo se puede practicar de muchas cosas. Los legalistas son rígidos en lo que dicen y tienen que ser como ellos digan, o si no, de ahí para allá no hay más nada. Y el legalismo hace daño a la iglesia. Por eso, hermanos, si usted conoce un hermano que sea legalista, no lo deseche, ore por él. Dígale, Señor, ayúdelo, por favor, a que encuentre el equilibrio. Y si usted de pronto ya ha dejado ciertas costumbres, puede ser en la alimentación, y ve que hay otro que no ha podido, ore por esa persona. Dígale, Señor, ayúdele. Usted se puede acercar con amor y decirle, venga, lo invito a mi casa y lo voy a invitar a cenar o a almorzar. Y usted le sirve una comida exquisita que usted sabe preparar, y lo que aprendió usted en la cocina sana y bien preparadito, uy, es que eso está delicioso. ¿Le gustaría aprender? Claro que sí. Usted empieza con amor a enseñarle, y esa persona empieza a comer sano porque usted le ha enseñado con amor y por amor a Cristo Jesús. Y cuando usted hace eso, hermano, no sufre. Pero el legalista sufre porque se siente orgulloso en lo que sabe y cree que el otro no tiene salvación porque no es como él. Entonces el legalismo es que
es también un enemigo del orgullo. Y ser legalista es creer que por mis obras Dios me debe algo. Ay, es que yo, como hago esto, yo voy a ser salvo. Cuando yo estaba empezando hace 20 años en la iglesia adventista, yo llegué de ser evangélico y después de estarme dando estudios 7 años, yo tomé la decisión de bautizarme en la iglesia adventista y llegué y me senté en una clase de escuela sabática. Y había uno de esos ancianos ya que llevan 20, 30 años en la iglesia, y yo los escuché hablando y decir, por el hecho de que somos adventistas y guardamos el sábado ya estamos salvos. Ya no hay nada más, pare de contar. Y yo, ¿cómo así, hermano? No, cuando creemos que somos salvos por guardar el sábado, somos salvos por Cristo Jesús. Y el fruto de yo ser salvo por Cristo Jesús me lleva a obedecer a Dios, a su carácter, que son los 10 mandamientos. Ahí sí, hermano, es por ese fruto de yo he recibido a Jesús, es que soy salvo y guardo los 10 mandamientos. Recuerdan que en Lucas capítulo 18, versículos del 11 al 12, ahí nos viene hablando del fariseo. Ahí estaba el fariseo y el publicano. En Lucas capítulo 18, ahí en versículos del 11 al 12, está el fariseo orando y diciendo, Señor, y esos que, Señor, oro, ayuno 2 veces a la semana, no soy como los otros, y de todo lo que tengo doy mis diezmos. O sea, eso es orgullo. En ese tiempo llegaban y el que iba a diezmar o iba a dar sus ofrendas, habían unos que las sacaban, hicieran varias monedas de oro, las colocaban así, para que las vieran caer y se escucharan también caer. Así era en ese tiempo, porque querían ver quién era el que más daba. Yo recuerdo un acontecimiento ahí en la palabra de Dios, cuando el Señor Jesús estaba allá con los discípulos, allá en el templo, y vio cómo entraban a ofrendar. Y allá llegaba el fariseo y ofrendaba, y eran los que más se mostraban y caminaban así con esa elegancia, así como erguidos, para ir a colocar los diezmos allí. Pero la viudita no hallaba cómo acercarse a echar lo único que tenía, escondidita así con esa vergüenza, yo como he hecho esto lo único, pero sacó y lo echó. Y el Señor Jesús estaba allí y le dijo a los discípulos, a ver, dígame, ¿quién fue el que dio más de todos los que dieron? Señor, la viuda, ella dio mejor porque dio lo que tenía. En cambio los demás dieron de lo que les sobraba. Y lo hacían con orgullo, con ostentación. Entonces, mis hermanos, a veces creemos que hay cosas que a nosotros nos salvan. A veces creemos a nosotros que el diezmo nos salva. Escúcheme, no es que lo vayan a dejar de dar. Yo no estoy aquí predicando de que no hay que dar el diezmo, no, ni que hay que ofrendar. Pero a nosotros no nos salva el diezmo ni la ofrenda. Eso es el resultado de que usted ha amado a Cristo, y por agradecimiento usted debe dar a la obra para que la obra sea extendida. Pero eso no es sinónimo de salvación, o que porque yo diezmo me tiene que ir bien, o si no, lo voy a reclamar al Señor, Señor, pero es que yo diezmo y ofrendo, ¿qué pasa? No, el Señor sabe a su tiempo cómo te da y cómo me da las bendiciones. Amén. Bendiciones de la humildad. El ser humilde nos trae ¿qué? Bendiciones, porque Dios te exalta, Dios nos exalta. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Vamos a ver qué nos dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Dice la palabra de Dios, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Llega el tiempo donde Dios dice, siervo fiel, ¿qué dice? Siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Llega el momento donde eso tiene su premio. Cuando nosotros somos humildes, Dios nos da la bendición de usarnos, ¿cierto? Cuando reconocemos, cuando nos humillamos, hay bendiciones. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Ahí nos viene hablando a nosotros.
Dice, si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado. Dice, si se humillaran, si oraran, si se arrepintieran, yo bajaré a ellos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo quiero sanidad. ¿Usted quiere sanidad? ¿Queremos sanidad? Hay que humillarnos al Señor y reconocer que hemos pecado. Reconocer que en algún momento creíamos que éramos salvos por las obras, pero nos dimos cuenta en la palabra que somos salvos por fe y por gracia en Cristo Jesús. Que lo demás es el resultado de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Cuando somos humildes, una de las bendiciones es que Dios nos da sabiduría. Proverbios capítulo 11, versículo 2. Proverbios capítulo 11, versículo 2 dice, pero con los humildes está ¿qué? La sabiduría. ¿Con quién está la sabiduría? Con los humildes. ¿Qué dice esa versión? Vea, cuando viene la soberbia viene también la deshonra, más con los humildes está ¿qué? La sabiduría. La sabiduría, mis hermanos, están con los que practican la humildad. ¿Cómo debemos practicar la humildad hoy en día, mis hermanos? Debemos orar. Cuando oramos reconocemos que solamente el Señor viene en las bendiciones. En el Salmo 51, versículo 17 dice una parte, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. La humildad la practicamos por medio del servicio. ¿Quién necesita hoy de nosotros? Vamos a ir a visitar a X hermana que esté enferma. Ustedes llegaron a la casa de la hermana que está enferma y vieron la casa toda desordenada porque la hermana está enferma, está en cama y no ha podido hacer sus oficios. Entonces, ¿qué es lo que debemos nosotros hacer? Uy, hermana, qué caja tan desordenada, hermana. Usted no ha lavado los trastes, no ha lavado la ropa, hermana. No, ahí ya llegamos no siendo humildes. Ahí lo que llegamos, hermana, Dios la bendiga, venimos a saludarle, hermana, a ver cómo está usted. Y como una comisión de varias hermanitas, hermanita, usted va a lavar los trastos, usted va hacia la casita, vamos a mirar a qué le podemos servir a la hermana, vamos a hacerle almuercito si no ha almorzado, que no hay nada que, vayan y compren. Si de pronto es sábado y ustedes no sabían que la hermana está enferma, pueden comprar. Pero si sabían antes, ya arreglenla con el Señor porque no hicieron provisión. ¿Ya? Pero tenemos que aprender a servir, hermano. ¿A quién le podemos ayudar? ¿A quién le podemos colaborar? Vino a servir y no a ser servido al Señor. Por eso nosotros debemos de servir, hermano. Que usted hace mercado para todo el mes. Usted dice, llegó un hermano que, hermano, oren por mí porque mi esposo no tiene trabajo. Estoy enferma, hermanos, y hay una situación económica difícil. Esa persona está diciendo que oren, pero a la vez está pidiendo auxilio, hermano. Nosotros debemos aprender a leer y a identificar. El humilde aprende a leer y a identificar qué es lo que necesitan los que están alrededor. Dice que primeramente a los de la fe. Y eso, los de la fe, empiezan por la familia de uno. A veces nosotros no servimos a nuestra propia familia primero y queremos servir a los demás. El testimonio suyo y mío tienen que empezar desde casa. ¿Qué necesitan mis hermanos? Ahí es donde empieza la cuestión. Por eso, o sea, en la propia casa es donde comienza uno a servir. Pero retomo la idea, que llegó el hermanito pidiendo auxilio, mire, oren por mí, que hay una mala situación económica. Y usted dice que yo no tengo que dar. Pero usted hizo el mercadito para un mes. Es que, y el que no confía en Dios dice, pero si es que yo le doy el mercadito que tengo para la semana siguiente, de pronto me quedo. No. Usted saque de allí, provéale al hermano, que cuando usted da con gozo y sirve, el Señor le multiplica toda la cena, hermano. Hágale. Claro, es que lo que yo tengo en el bolsillo debo reconocer que no es mío, eso es de Dios. ¿Qué dice Ageo 2:8? ¿Quién es el oro y la plata? Es de Dios. ¿Qué tal yo me guarde aquí 200,000 y diga, no, yo decir que son míos, y llega ya la vuelta y me atraque y me los lleve? Entonces, ¿por qué no
hermano, usted necesita 50.000 pesitos, tome, lleve para el almuerzo. Usted no tiene para el almuerzo, hermano. ¿Quién no tiene hoy aquí para el almuerzo? Levante la mano. ¿Quién no tiene para el almuerzo? En serio, levante la mano. ¿Quién no tiene para el almuerzo hoy? Bueno, hermanos, eso es lo que hay que hacer aquí cada sábado, cada culto. Mirar con los hermanos quién está necesitando. Eso se llama servir. No solamente de palabras, sino de hecho. Eso es. Pendiente los unos de los otros, ¿no? La hermanita tal no tiene hoy para el almuerzo. Vamos a suplirle entre todos. Yo no tengo, el otro tiene. Pero hay que hacer la gestión, hermano. Porque Dios nos ha llamado a servir. Dios nos ha llamado a servir. Practicamos la humildad también aceptando nuestros errores, que nos corrijan. Vea lo que dice Proverbios capítulo 9, versículo 8. Proverbios capítulo 9, versículo 8. Reprende al sabio y te amará. ¿Hay alguno que sepa mucho que no pueda ser corregido? No, ¿cierto? Podemos ser corregidos. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. ¿Ya? Cuando a mí me corrige, a pesar de que pueda aparentar que sé mucho, yo digo gracias. Gracias. A mí a veces me corrigen cuando digo una palabra y no está correcta, me la corrigen. Yo digo gracias, aprendí algo nuevo. Porque ahí también practicamos nosotros, ¿qué? La humildad. Una frase para cerrar, mis hermanos. Grabémonos esta frase, vea lo que dice esta frase. La humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti mismo. Vamos a volverla, vamos a aprendérnosla. La humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti mismo. Pensemos menos en nosotros y pensemos más en los demás. Vuelvo y la repito. La humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti mismo. Cuando ponemos por delante a nuestro prójimo, que puede empezar por los de la familia nuestra, nosotros estamos haciendo lo que Cristo Jesús hizo. Porque Él, siendo Dios, tomó la forma de hombre. Sufrió lo que nosotros debíamos sufrir. Fue humillado hasta donde más pudieron hacerlo. Fue colgado en la cruz del Calvario con crueldad. Tanta la humildad y el perdón de Cristo Jesús, que aún estando allí con ese sufrimiento y que se descolgaba porque sus manos y sus pies lo dolían del desgarre que sufrían los clavos allí, y miró hacia los que estaban allí y dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué hacemos usted y yo cuando nos humillan, cuando nos ofenden? ¿Cómo actuamos nosotros? Cuando nos cachetean, ¿será que volteamos la otra mejilla para que nos cacheteen? ¿O nos cachetean y automáticamente sale el brazo y ¡pim! Hermanos, debemos aprender mucho de Cristo Jesús. Pero les decía yo, puesto los ojos en el Señor Jesús, que es el autor y consumador de la fe. No es nadie más sino en Cristo Jesús, porque ese es nuestro mayor y único referente. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren ser o tomar a Cristo como su ejemplo? Amén. Vamos, coloquémonos en pie y vamos a orar, amados hermanos. Porque debemos ser semejantes a Jesús. Vamos a colocar ese himno número 280. Vamos a cantar el hermoso himno, pero vamos a estar en pie. Ser semejante a Jesús, y después oramos. Amén. Porque en esta mañana nos has enseñado a qué es la humildad. A que usted es nuestro ejemplo, Señor, y que debemos seguir tus pisadas. Porque usted dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Señor, aquí estamos un grupo de tus hijos. Reconocemos que tenemos falencias, pero en medio de esa falencia reconocemos que usted debe caminar al lado nuestro, Señor, para aprender cada día de usted, Señor.
Y en este momento pedimos, Padre, que sea tu Santo Espíritu bautizándonos con tu Santo Espíritu, Señor, para que en este momento y todos los días tu Santo Espíritu sea formando la mente de Cristo Jesús en cada uno de nosotros, para que podamos ser como Él, para que podamos ser semejantes a Él, y para que cuando hablemos no hablemos nosotros sino Él, para que cuando sirvamos no seamos nosotros los que sirvamos, sino que sea Él en medio de nosotros, prestando un servicio así como lo hizo, con amor, con esperanza y con ternura. Gracias, Padre, por permitirnos esta mañana estar en tu casa de oración y puerta del cielo, en tu iglesia Maranata. Bendice a mis hermanos, Señor, que hoy están en este lugar. Aquellos que no pudieron llegar, Señor, también, dales una bendición muy especial. Sana su dolencia, Señor. Cura, Señor, sus enfermedades por amor de ti mismo. Señor, dirige a nuestros hermanos en este momento y dales un feliz almuerzo, al igual que a nosotros. Porque en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, te lo suplicamos y agradecemos. Amén. Mis amados hermanos, Dios los bendiga. Un feliz almuerzo y un feliz resto de santo sábado.